Hola, bienvenido al curso de redes neuronales, matemáticas más código. Muy bien, este curso tiene como objetivo que aprenda los fundamentos matemáticos que hay detrás de las redes neuronales, pues de forma intuitiva, pero no solamente nos quedamos en eso, sino también vamos a crear nuestra propia red neuronal, es decir, vamos a programar una red neuronal desde cero. Todo esto para que puedas entender de una forma más completa e integral cómo funcionan las redes neuronales y los principios que hay detrás de ellas. Entonces, como buenos estudiantes, vamos a tomar nuestro cuaderno de notas o nuestra pizarra para ir desarrollando las ecuaciones, viendo de dónde surgen, qué significa cada una de ellas y cómo funciona en sí una red neuronal. Y aparte de ello, también vamos a ir a la par a nuestro código, desarrollando nuestra aplicación, nuestra red neuronal desde cero, programando, haciendo los algoritmos necesarios para crear nuestra red neuronal. Entonces, si te interesa realmente conocer cómo funcionan las redes neuronales de una forma más completa, todos los principios que hay detrás de ellas, las matemáticas que hay detrás de ellas, pues este es el curso para ti. Eh, el objetivo nuevamente es que comprendas todo de una forma más completa y tengas fundamentos fuertes sobre deep learning y redes neuronales. Muy bien, entonces veamos rápidamente las aplicaciones que tienen hoy en día las redes neuronales, por qué están tan de moda. Y bueno, tenemos aplicaciones como el reconocimiento de imágenes, como Face Recognition, que utilizan muchos dispositivos móviles hoy en día como método de seguridad. Tenemos aplicaciones incluso en el campo de la medicina para reconocer mediante un escáner de tórax. Por ejemplo, podemos saber si alguien tiene una neumonía, si tiene COVID-19 o si tiene algún tipo de enfermedad. Mediante escáneres de tejido podemos también intentar hacer un sistema con redes neuronales para ver si esa persona tiene cáncer o algún tipo de enfermedad. O incluso escáneres de cerebro para ver si existe un tumor. Escáneres de ojos para ver si alguien está perdiendo la visión. En fin, lo que es reconocimiento de imágenes. También tenemos en la parte de audio, podemos reconocer la voz del ser humano en sistemas como por ejemplo Siri o Google Home, que permiten reconocer comandos de voz de habla normal, speech recognition o trigger word detection, que cuando alguien dice una palabra especial, pues se activan. O también tenemos algunas aplicaciones como por ejemplo YouTube o Netflix que utilizan redes neuronales para crear sistemas de recomendaciones personalizados para sus usuarios y de esa manera mantenerlos entretenidos, o redes neuronales que se utilizan en la bolsa de valores para intentar predecir el comportamiento del mercado. O también otra aplicación popular es los carros autónomos, las redes neuronales que pueden ayudar a reconocer señales de tránsito, por ejemplo, pero no solo eso, sino también pueden aprender incluso cómo manejan los seres humanos. Pueden aprender, por ejemplo, cómo hacer un cambio de carril o cómo tomar una vuelta. Es decir, pueden incluso aprender ese tipo de cosas de cómo manejan los seres humanos. O bien el reconocimiento de señales de tránsito o de personas o de otros carros. También tenemos aplicaciones en el área del texto, como por ejemplo el sistema GPT-3 que puede generar texto que, no que bastante realista, que pareciera que un humano lo creó, o incluso código de programación para crear alguna aplicación. Es decir, las redes neuronales en general nos ayudan a crear sistemas inteligentes que pues imitan bastante bien las habilidades humanas, que pueden llegar al mismo nivel de un ser humano o incluso superarlo en este tipo de tareas como el reconocimiento de voz, el reconocimiento de imágenes y muchas otras aplicaciones. Cada vez pues está más cerca de que las máquinas pasen el test de Turing, es decir, aquel test dicho por el gran Alan Turing, el principal científico de la computación, que no sabemos, va a llegar un punto en que no sabremos si es una computadora la que nos está hablando o la que nos está dando una información o si es un ser humano. Porque cada vez utilizando redes neuronales, machine learning, las computadoras pueden imitar de una mejor manera el comportamiento de los seres humanos. Y todo esto va ligado con la revolución que estamos viviendo hoy en día de los datos y de la inteligencia artificial. Si lo miramos bien, el ser humano siempre ha buscado una forma de automatizar tareas. Esto con el objetivo de simplificar su vida, ahorrar recursos, ahorrarse esfuerzo y tiempo. Es decir, ¿por qué vamos a estar haciendo una tarea de forma manual y repetitiva si podemos hacer que una máquina o una computadora lo haga por nosotros? Y esto se vio más claro, por ejemplo, en la revolución industrial, cuando se crearon las primeras máquinas utilizando mecánica o la máquina a vapor, que de esa manera podíamos automatizar procesos y transformar la energía para que hiciera el trabajo por nosotros. Luego, con la invención de la electricidad, vino la segunda revolución industrial,
donde pues empezaron a crear mayores automatizaciones, cadenas de producción, porque la electricidad nos permitió hacer más cosas, se creó la bombilla y entonces aumentó la productividad y la automatización. Y luego vino, pues, digamos que la revolución más reciente que tiene que ver con el software, con las computadoras, cuando se empezaron a crear aplicaciones, a desarrollar. Y bueno, y todo eso condujo a tener robots, fábricas altamente automatizadas, y bueno, el software en general que ha revolucionado tanto nuestra vida cotidiana. Y se dice que hoy estamos en quizás la cuarta revolución industrial que tiene que ver con los datos, pues con el internet de alta velocidad, y mucho de eso tiene que ver con AI, Artificial Intelligence o inteligencia artificial. Y bueno, que ahora queremos crear sistemas que igual nos ayuden a automatizar procesos, hacernos la vida más sencilla, pero que sean más inteligentes, que puedan llegar incluso al nivel de un ser humano para tomar ciertas decisiones y pues de esa manera avanzar tecnológicamente. Y bueno, todo esto tiene que ver también con la tecnología disruptiva. Si nos damos cuenta, hoy en día utilizamos aplicaciones casi que para cualquier cosa que queramos hacer. Tienen aplicaciones o sistemas casi para todo. Por ejemplo, si queremos transporte o un taxi, podemos utilizar Uber. Si queremos un departamento o si queremos un hotel, podemos utilizar Airbnb. Entonces, se dice que el software fue muy disruptivo y llegó a muchas áreas que se creía que no iba a llegar. Por ejemplo, hoy existen aplicaciones para medicina, para salud, para agricultura. Si te das cuenta, el software está en todos lados. Y se dice que la inteligencia artificial es aún más disruptiva porque logra imitar muchos comportamientos humanos o tomar decisiones al nivel de un humano. Entonces se dice que la inteligencia artificial es el software 2.0. Digamos que podemos ver por ahí dónde irá el futuro, o que también es una tecnología altamente disruptiva. Si el software de por sí fue disruptivo en llegar a muchas aplicaciones para generando mucho empleo, generando muchas nuevas áreas de trabajo, creando nuevas empresas, pues aún más lo será la inteligencia artificial, porque se puede aplicar en muchas más áreas, en tareas mucho más complejas. Y bueno, eso tiene que ver con toda esta revolución que estamos viviendo. Ahora viene la pregunta, ¿por qué aprender a crear una red neuronal desde cero? Hoy en día existen frameworks como TensorFlow, Keras, PyTorch y muchos más que ya traen implementaciones de redes neuronales y con los cuales podemos crear una red neuronal con unas cuantas líneas de código, de una forma bastante sencilla. Entonces, ¿por qué aprender a crear una red neuronal desde cero? Bueno, existen muchas buenas razones para hacerlo. Alguna de ellas es tener fundamentos fuertes, un conocimiento bastante profundo de cómo funcionan las redes neuronales, de cómo funcionan estos sistemas de inteligencia artificial, de deep learning, y que en base a ello podemos crear nuevas aplicaciones. Si sabemos cómo funcionan las cosas, podemos modificarlas y crear nuevas aplicaciones, aplicarlos a nuevas áreas, crear nuevos sistemas, teniendo conocimientos y fundamentos fuertes. Además, si miras muchas entrevistas de los padres de estas áreas, del área del aprendizaje profundo, del deep learning, como Jeffrey Hinton, John LeCun, o Joshua Bengio, todos ellos, cuando les piden consejos de cómo estudiar o de cómo empezar en este campo o de cómo conseguir un empleo en este campo, siempre dicen que lo importante es tener los fundamentos fuertes, de verdad entender cómo funcionan las cosas, porque saben que en base a ello pues puedes crear nuevas aplicaciones y que no tendrás problema si realmente sabes cómo funcionan las cosas. Y bueno, por último, pero quizás no menos importante, son las entrevistas de trabajo, en las cuales muchas veces las preguntas que se hacen tienen que ver con los fundamentos de cómo funcionan las redes neuronales, de cómo funciona el machine learning y de cómo podemos resolver nuevos problemas con ellas. Veamos un poco cómo está el mercado laboral. Realmente lo que nos más interesa es aprender cómo funcionan las cosas, pero pues obviamente también nos interesa cómo está el mercado laboral en esta área. Aquí podemos ver una gráfica hecha por Forbes de los mejores trabajos en Estados Unidos con crecimiento y vemos que en primer lugar está el Machine Learning Engineer y bueno, en general cualquier tipo de trabajo relacionado con tecnología, o esta otra gráfica hecha por LinkedIn, un portal que tiene que ver con trabajos, con conseguir trabajos, de los 20 trabajos pues que están emergiendo con mayor número, y vemos que siempre en los primeros lugares está Machine Learning Engineer o Data Scientist y muchos otros trabajos relacionados con tecnología. Entonces es un campo que está creciendo, que cada vez se necesitan más personas con conocimientos en esta área para poder trabajar, y se dice que cada año en el área de tecnología hay un déficit de trabajadores, cada vez las empresas necesitan más gente capacitada para trabajar en estas áreas. Y bueno, te dejo los links si quieres ver más información e informarte más. Bueno, por último quisiera despedirme con esta frase que dijo el gran Richard Feynman,
que solía decir que existe una gran diferencia entre conocer el nombre de algo y tener conocimiento sobre algo. Es decir, podemos saber el nombre de alguna cosa, de algún tema, pero eso no significa que de verdad lo entendamos, cómo funcionan las cosas, que entendamos todos los fundamentos que hay detrás y de que de verdad tengamos conocimiento sobre algún tema. Existe una gran diferencia entre ellos. Y este curso eso es lo que busca, no solamente saber el término inteligencia artificial o el término red neuronal o cómo funcionan superficialmente, sino entender realmente los fundamentos de dónde vienen las matemáticas que hay detrás para de esa manera tener un conocimiento más completo y fundamentos fuertes. Entonces, para entender algo es necesario observar, estudiar, analizar y sobre todo si es algo científico, entender los principios y las matemáticas que están detrás de ello, todo el fundamento que hay. Entonces, eso es lo que buscamos en este curso, porque las redes neuronales normalmente son vistas como una caja negra donde donde se tienen entradas y se tienen ciertas salidas y bueno, solamente ahí, que no sabemos qué pasa adentro, no sabemos cómo funciona. Y no, en este curso lo que queremos es romper esa caja negra y ver qué hay adentro. Queremos ver qué es lo que pasa dentro de una neurona, cuáles son los cálculos que se realizan, qué quieren decir estas conexiones, qué repercusiones tienen y bueno, y en general cómo funcionan las redes neuronales. Entonces al final del curso buscamos que entiendas qué significan estas ecuaciones, para qué sirven, qué es lo que están haciendo, qué cálculos están haciendo y en general cómo funcionan las redes neuronales. Y todo ello acompañado de la parte práctica, programando, escribiendo el código y haciendo algo funcional para de esa manera comprender todo de una forma completa. Así que muchas gracias y hasta la próxima.